Estamos en Santiago de Chile, estamos en la sede provincial de Ujú, los Sagrados Corazones, claro, con el provincial de Chile, el padre Alex Vigueras. así es. Padre Vigueras, ¿cómo está la congregación aquí en Chile? ¿Goza de buena salud? Sí, bueno, creo que goza de buena salud. Cuando yo visito las comunidades y las pastorales, veo, veo comunidades vivas, comunidades en las cuales se vive una fraternidad sencilla pero real. Y veo también un trabajo bonito con la gente, tratando de meterse con la gente más como hermanos, tratando de no tener un estilo clerical, sino mucho más fraterno. Y eso yo lo veo y lo veo bien. Aunque como muchas comunidades a nivel vocacional, siempre hay dificultades, ¿no? Hemos tenido algunos años en que no nos ha entrado nadie. ¿Qué número de frailes o de religiosos tienen en estos momentos? Nosotros somos 58, Ujú. claro. ¿Y la dedicación especial es pastoral, es educativa o es un poco de todo? Sí, estamos en varios frentes. Quizás el más importante es el parroquial popular, ¿no? Estamos en la zona sur de Santiago, hemos asumido parroquias populares en Concepción, estamos en el sur en Río Bueno, La Unión, y en Argentina también tenemos una parroquia muy interesante porque es una parroquia que está muy metida con la educación de la gente más sencilla, con escuelas técnicas, con cursos de alfabetización. ¿Y Un depende de proyecto muy ustedes? interesante, depende directamente de nosotros, claro. Y tenemos también 4 colegios. Asumimos hace 2 años un colegio subvencionado para niños jóvenes vulnerables de Valparaíso. Y tenemos 3 colegios particulares pagados. Pero la educación es una de las tantas cosas que hacemos, no es lo fundamental. El trabajo en las periferias eh, ha cobrado valor desde que Francisco está en Roma. Bueno, sin duda, para nosotros de antes, nuestra congregación desde el posconcilio hace un movimiento decidido hacia las periferias y eso se ha mantenido y creemos que eso ha ido madurando, ha sido muy fecundo. Eh, pero muchas veces uno se sentía y se preguntaba, ¿no seremos nosotros los que estamos en el camino equivocado? Entonces Francisco nos ha dado un tremendo espaldarazo, ¿ya? Un espaldarazo no solo en esto de estar en las periferias, sino en la manera como estar en las periferias. Esto de ser sacerdotes que somos parte de un pueblo de Dios, que le damos mucha relevancia al laicado. En nuestras comunidades tratamos de que el laicado sea no solo participante, sino protagonista. Ese es el lema que yo he ido tratando de instalar, pero que se basa también en la realidad de lo que vivimos. No queremos solo laicos que participan, sino que laicos que sean protagonistas en las decisiones, en el diseño pastoral, en lo fundamental de lo que significa la vida pastoral. Una iglesia desclericalizada, si le entiendo Sí, bien. sí, sí. Yo creo que quizás si a uno le dicen cómo son los Sagrados Corazones y le pregunta a alguien de afuera, quizás uno de los rasgos es que queremos zafarnos de esas estructuras, de esos estilos clericales en que el sacerdote es casi alguien intocable. Queremos más bien ser hermanos, aunque siempre hay una dimensión de paternidad que es innegable, pero queremos ser hermanos que caminamos junto a las comunidades, junto a la gente, como sacerdotes, sí, pero reconociendo que los demás también son sacerdotes, que el laicado también tiene este sacerdocio que le da el bautismo y eso tomarlo en serio. O sea, que con Francisco sienten como si tuviesen el viento a favor. Absolutamente. El viento a favor. eh, y lo más curioso es que nunca pensamos que la exigencia de mayor radicalidad nos iba a venir del Papa. Y nos estamos sintiendo no solo con el viento atrás, sino que exigidos, desafiados de una manera muy, pero al mismo tiempo de una manera muy, muy bella, creo yo, que de hecho nos ha removido el piso, estamos en discernimientos provinciales en esa línea y creo que eso es muy bueno. Siempre pensábamos que el cambio en la iglesia no podía venir de arriba, que tenía que venir desde la base y desde el pueblo. Así Y es. ahora, por vez primera quizás en la historia, se ha hecho un cambio desde arriba, o se está haciendo. Y, sí, y eso es muy interesante. Y de alguna manera nos sentimos responsables también de este proyecto del Papa, es decir, solo queda ayudarlo, colaborar de todas las maneras posibles.
trabajar por difundir su pensamiento, la exhortación, la Laudato Si, la Evangelii Gaudium, pero sin duda que nos llena de entusiasmo y de alegría el Papa, ¿no? Es obvio que la gente le sigue, ¿no? Ujú. Aquí también en Chile se nota entusiasmo de la gente, del común, de los Sí, mortales. sí, sí, mucho. Sí, Yo creo sobre todo porque más allá de un proyecto y un discurso bello, se percibe algo que escasea mucho y que es la coherencia. Eso de sentir que hay verdad porque la palabra y el gesto van juntos, son coherentes. Y eso yo creo que es lo que le da más fuerza, ¿no? predica y da trigo, que decimos en España. Es, claro. Y que es justamente lo que hoy día socialmente lo que está en crisis, ¿no? Hoy hay una crisis de confianza muy grande. Entonces el Papa justamente viene a ser una luz del que da confianza. Entonces por eso se ha convertido en un líder global, ¿no? Claro, De autoridad moral. claro. Y esto de no cuidarse, por ejemplo, de que sabemos que pudiera atentar con él y él no toma los resguardos que parecerían necesarios, eso le da más credibilidad todavía. O sea, quien hoy día está dispuesto a arriesgarse así, son pocos. Y creo que esa confianza tan radical, ese no querer guardar la vida como si la vida de él fuera lo más importante, creo que eso es una señal muy evangélica. A la jerarquía le cuesta más seguirle. Hay inercias heredadas del pasado que impiden adecuar el paso rápidamente al paso de Francisco. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por un lado, yo creo que hay un nivel más discursivo de un apoyo a la línea del Papa, pero creo que a la hora de hacer eso vida, de que eso traspase estructuras, maneras de ser, maneras de tomar decisiones, me parece que ahí hay un bloqueo importante, ¿no? La Iglesia chilena ha perdido estos últimos años, sobre todo, imagen externa, credibilidad, influencia. Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que es es una iglesia que está un poco paralizada, siento yo, que no avanzamos, ¿no? Que- y me parece que en buena parte la crisis de los abusos de menores nos ha golpeado muy fuerte, ¿no? Es de las iglesias en que esto ha aparecido con mayor fuerza y eso nos ha golpeado y no hemos sabido resolverlo más radicalmente, creo yo. Se está refiriendo al caso Caradima, fundamentalmente. Por ejemplo, yo creo que lo que ha pasado con Caradima es de tal repercusión en la iglesia chilena. O sea, él era un hombre que tenía tal poder, tal influencia, que no nos hemos dado cuenta de todo lo que hay que hacer para efectivamente esa influencia, ese poder, sacarlo de raíz. Como que hemos tomado unas medidas un poquito de maquillaje, pero que no nos han posibilitado dar un paso hacia adelante y dejarlo de Caradima atrás. Y creo que hoy día Caradima está siendo un lastre que paraliza a la iglesia chilena todavía. Lo que más le cuesta a los obispos ante casos de este tipo es la denuncia civil, porque eclesiásticamente el caso Caradima, por ejemplo, ya está resuelto. Se le ha Claro. condenado, no se le ha reducido al estado laical, quizás para tenerle más controlado, mejor controlado. A ver, yo creo que lo más difícil, porque acá curiosamente, finalmente la justicia eclesiástica fue más dura que la justicia civil en este caso. Fue la justicia civil simplemente sobreseyó. Yo creo que lo más difícil es dar ese paso que se ha recomendado tanto desde Roma mismo, y que es el tomar partido por las víctimas. Tomar partido por las víctimas tiene unas consecuencias tremendas, tremendas. Y de eso no nos hemos hecho cargo suficientemente todavía, ¿ya? Es decir, creerle a las víctimas significa tomar unas actitudes con nuestros hermanos, con nuestros sacerdotes, que son muy duras, que son muy terribles. Yo creo que también hay que preocuparse de ellos, pero, pero asumir la culpabilidad y asumir la responsabilidad que tenemos con las víctimas, en eso creo que hemos sido fluctuantes. Por momentos da la impresión que sí, por momentos da la impresión que no. Lo que ha pasado con las víctimas de Caradima, les creímos y nos dimos cuenta que estaban diciendo la verdad, pero llegó un momento en que ya no les creemos más. Como que empezamos a secar, le creemos, no le creemos, le creemos, no le creemos, y eso crea una ambigüedad que nos está haciendo mucho daño.
¿Se puede superar ese episodio? ¿Se puede superar esa etapa en la iglesia chilena y que vuelva a ser la iglesia de la Vicaría Solidaridad, la iglesia de la etapa del cardenal Silva Enrique? Yo creo que sí, pero pasa por tomar en serio la influencia que todavía Caradima y algunos poderes fácticos como el cardenal Medina y Angelo Sodano están teniendo todavía en la iglesia chilena. Mirar eso, tomarlo en serio y decir cómo tomamos distancia de eso, de esos poderes fácticos. Y eso siento yo que no nos hemos atrevido a hacer. Están ahí operando todavía y no sabemos tomar distancia y no queremos provocar un quiebre en el episcopado, pero finalmente ahí estamos paralizados. La comunión a veces, ese tabú, el gran tabú de no romper la comunión, a veces paraliza. Claro, porque me parece que es una comunión malentendida, ¿no? Es decir, la comunión entendida, esto como estar bien entre todos, como que no haya conflicto, es una comunión malentendida, ¿no? O la comunión cuando se mira solamente el pueblo tiene que estar en comunión con su obispo. Bueno, pero el obispo también tiene que estar en comunión con su pueblo, ¿ya? La comunión finalmente viene del cum munus, de poder poner el don propio en común. Cada uno tiene un don a compartir para poner al servicio de la iglesia. Y ese poner el don propio en común muchas veces puede ser un conflicto, puede ser difícil. Entonces, integrar más el conflicto, y el conflicto fuerte, y el conflicto grave, integrarlo, asumirlo, salir adelante, eso es comunión. Lo otro como que no, por favor, no digan nada que pueda molestar porque rompe la comunión, no, pero no, eso me parece que no tiene que ver con el Evangelio. Eso se ejemplifica bien con el caso del obispo Barros, de Osorno. Creo que sí, porque me parece que ha sido un nombramiento equivocado, porque no se le tomó el peso a la relevancia que eso iba a tener en Chile, en la situación de la iglesia chilena. No se le tomó el peso a lo que significa Caradima y todo lo que se generó en torno a él, y por lo tanto se toma una decisión un poquito, claro, en abstracto formalmente puede que esté bien, pero no se puede tomar una decisión tan descontextualizada, ¿no? Y creo que lo que ha pasado, finalmente una decisión que se toma a espaldas de los obispos de Chile, porque así fue, se tomó a espaldas de los obispos de Chile. Quizás movido por el nuncio, pensamos que Medina, Sodano, nuncio, por ahí se fue gestando esto. O sea, que alguien pudo engañar al Papa o no contarle todas las consecuencias. O sea, yo creo que al final el Papa se sabe de la situación. Se dice que él tiene todos los antecedentes, pero todo depende de cómo se le presenta al Papa. Y presentar un candidato sin haberlo discernido, o más bien teniendo la claridad de que el episcopado chileno opinaba otra cosa, es muy grave eso. Es muy grave. Me parece que es un error muy grande. ¿Cómo interpreta lo de aquella intervención del Papa dura, de los zurdos sobre los zurdos, aquel vídeo? Claro, yo creo que ahí él hace eco de las versiones que le han llegado por los intermediarios que tiene desde Chile. Creo que eso mismo yo se lo escuché al nuncio con las mismas palabras. Me parece que es la versión del nuncio que ha llegado al Papa, sí. No es la versión de Monsignor Esati, ni de Goich, ni de los otros obispos chilenos, creo yo. Entonces ahí uno dice, aquí esto parece que él está funcionando con argumentos que son muy sesgados, ¿no? Y claro, el Papa, los jesuitas que lo conocen dicen que cuando ya toma una decisión es muy decidido en eso, pero él ha leído ha leído lo que él ha podido leer, en el fondo, con los antecedentes que le han puesto en el escritorio. Pero creo que él sí maneja los antecedentes verdaderos, pero creo que esa repercusión de contexto nacional que esa decisión podía tener, eso claro, eso no se lo transmitió a nadie, ¿no? La mejor solución al caso sería que el propio Barros renunciase y diese un paso atrás. Creo que sí. ¿Por qué no lo hace? Bueno, habría que preguntárselo a él. Claro, bueno, yo creo que, no lo sé. Pero claro, en la formación también de los discípulos de Caradima, ellos son formados a partir de que ellos tienen la verdad y nadie más la tiene. Y hay ahí una dificultad para captar lo que pasa con la gente, de vincularse, de poner atención, de escuchar más. Creo que no es un estilo de formación de la escucha,
del estar atento al pueblo de Dios, sino netamente jerárquico, ¿no? Ni de la renuncia tampoco. Creo que no, creo que no. Una de las cosas tenían que Cristo no se bajó de la cruz cuando Claro. Benedicto XVI estaba renunciando. Claro, sí, es cierto. Volvamos a la congregación en Chile. Tienen dos figuras descollantes, el padre Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación, y el padre Esteban Gumucio. ¿Las huellas de Ronaldo siguen vivas? Bueno, sí, sí. Estamos nosotros cada año, se organiza un encuentro teológico, ¿ya? Que es muy particular, porque es un encuentro teológico que quiere hacer teología a partir de la vida, a partir de las experiencias de los movimientos populares, a partir de experiencias de grupos que no son creyentes incluso. Y eso es muy interesante, una teología... ¿Atrio de los gentiles? Claro, algo así. Pero lo más interesante es este Dios que se reflexiona a partir de la experiencia vivida, ¿no? Y eso le va dando a esta reflexión mucha originalidad y al mismo tiempo mucha fuerza, y va apareciendo un rostro de un Dios vivo, ¿no? Hacer teología de un Dios vivo, presente en la vida de la gente, del pueblo de Dios, es bien interesante, ¿no? Escuchar los testimonios, escuchar las maneras como se hace teología, es muy interesante, ¿no? Es una manera muy distinta de cómo se hace en la academia, ¿no? Y creo que ese es uno de los legados fundamentales de Ronaldo, este hacer teología desde la vida, sobre todo desde la vida compartida con los pobres. Y se congrega bastante gente cada año, y eso va tomando fuerza y es uno de las instancias que más directamente nos conecta con el legado de Ronaldo. ¿Y el padre Esteban Gumucio, está la causa introducida? Sí, está ya a nivel, no, ya está en Roma, sí. Y estamos en la etapa de elaborar la positio. Ya fue nombrado el encargado de nombrar esa positio, que recoge los testimonios, recoge la biografía y da un parecer más formal respecto de todos los antecedentes que fueron recopilados del proceso diocesano. ¿Se puede definir en pocas palabras una figura así? Bueno, yo creo que es una figura muy interesante, sobre todo porque conecta muy bien la dimensión profundamente espiritual, evangélica, con la dimensión política, por ejemplo, ¿no? Esteban, yo creo que es capaz de releer y de vivir el Evangelio hoy día, vivirlo de una manera muy sencilla en la vida cotidiana. Él es capaz de hacer poesía, una poesía sencilla que el poblador puede entender, que cualquier persona puede entender, y uno va leyendo su poesía y va apareciendo el Evangelio por todas partes, ¿no? Tiene esa sencillez hermosa y esa belleza que tiene el poeta, que logran decir algo a veces muy duro, con una belleza muy profunda. Hay una reflexión muy bonita de Esteban respecto de la vejez, de la enfermedad, de la muerte. Él se preparó para esto y él lo reflexionó, lo hizo poesía, lo escribió. Y ese material es algo que está provocando, está haciendo mucho eco en mucha gente hoy día, que pasa por situaciones muy parecidas. Y al mismo tiempo él fue capaz de no tener una mirada ingenua, sino también crítica y también política respecto de lo que estaba pasando en el país, en la iglesia, incluso en América Latina, y es capaz de comprometerse. Entonces un hombre bondadoso, extremadamente bondadoso, pero al mismo tiempo firme, al mismo tiempo crítico, al mismo tiempo claro, que en este lugar tan duro, a partir de experiencias tan duras, es capaz de hacer poesía que después se vuelve canción, un poquito como Casaldáliga, ¿no? Que tiene esta dimensión de, en lo más duro de la vida, tener esa mirada del poeta que logra crear belleza, y eso tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. ¿Literariamente está bien considerado? Simplemente a nivel literario. ¿En qué nivel? Sí. Yo creo que sobre todo en un nivel más de iglesia, más popular. Sus canciones son muy conocidas. Uno va al santuario de la Guadalupe en México y se cantan sus canciones.
Yo he O sea, que escuchado... hacía música también. O sea, él escribía los textos y otras personas hacían la música, sobre todo las cosas que fueron cantadas por el grupo Los Perales, cuyo compositor era Andrés Opaso. Yo escuché cosas de él en Frankfurt, en Münster, ahí en la catedral, cosas que han traspasado fronteras, ¿no? Y sobre todo, bueno, nosotros hemos tratado de ir publicando todo lo que él escribió, y es algo que va teniendo mucha repercusión en la gente. Quizás todavía no es reconocido como uno de los grandes poetas chilenos, pero finalmente lo que vale es la repercusión que va teniendo en la gente. Y eso es muy, muy potente, muy fuerte. Una vez presentada la posición, ¿empieza el proceso de beatificación o hay...? Claro, claro. Y Y sí, y ahí ya entramos en esto de que, necesita un milagro. claro, claro, para la beatificación un milagro y para la canonización otro milagro, ¿no? Esa O es sea, la que la dinámica. congregación goza de buena salud en Chile, están dispuestos a seguir esta singladura que llevan desde hace... Sí, sin duda, sin duda. Nosotros estamos en un periodo también nos hemos dado cuenta que la radicalidad en cualquier ámbito supone una espiritualidad muy profunda. Y ahí en eso nos hemos ayudado mucho de Esteban, ¿no? Ahí Esteban nos ha ayudado mucho. Sí, solo una fe, solo una mística profunda nos va a llevar a la inserción más profunda, nos va a llevar a la comunión, a la libertad finalmente, ¿no? Eh, y eso mismo nos ha llevado a buscar a qué margen tenemos que movernos hoy día en Chile. Estamos haciendo un proceso de buscar un lugar donde fundar una nueva comunidad de inserción. Y eso nos anima, porque creemos que una comunidad así va a ser luz para toda la provincia, no solo para los que viven en esa comunidad, porque la experiencia con los pobres, junto a los pobres, siempre es dura, es terrible, pero al mismo tiempo es esperanzadora, es luminosa, nos alienta, nos cuestiona de muchas maneras, es luz, podríamos decir. Padre Viguera, muchísimas gracias. A usted por la visita y por la entrevista.